Gastón Garriga. Y así, con esta música, lo recibimos a nuestro analista político, Gastón Garriga. Gastoncito querido, muy buen día. Buen día, amigo. Buen día, Mariano. Buen día, Sol. Qué hermosa cortina, ¿verdad? Sí. Hermosa cortina, ¿verdad? Claro que sí. El Tango Racing Club de Alfredo Gobi. Qué lindo tema. Hermoso. Hermoso para... En la versión de... No me va a salir ahora de quién era, pero la... muy lindo tango. ¿De quién es la versión, Juancito? ¿De? Ah, de la orquesta. De la orquesta. De la orquesta de él. ¿De Alfredo Gobi? De Alfredo Gobi. Sí, me dice que sí. Que la orquesta de Alfredo Gobi. Bueno, ahí Yo escucho está. esto y me imagino, nos imagino engominados, bien pilchados, entrando a la milonga, Sí. en el salón de la Sí. sede de Avenida Mitre del Racing Club, Sí. ¿no? Puede ser un baile del carnaval del 47, del 50, ¿no? ¿Se imagina? Yo me imagino zapato lustrado, de traje, corbata, engominado, con un sombrero o boina, entrando al cilindro mágico de Avellaneda. Qué lindo, Qué lindo, qué lindo. qué lindo. Festejando en 1967 el campeonato del mundo. Así. Efectivamente. Qué lindo. Bueno, qué lindo, chicos, qué lindo recuerdo, qué lindo Lo momento. lindo llegó hasta acá. Ahora empieza la realidad. Ahora empieza la realidad, que la realidad es un poco en blanco y negro, otro poco en sepia, y tiene atisbos así como aristas de colores. Sí, a ver, hay 2 o 3 temitas que pueden marcar la jornada de hoy, Sí. principalmente en materia legislativa o en el ámbito legislativo nacional. Ahí estaba viendo, ficha limpia, se cayó la sesión. No hubo No hubo quórum. No hubo quórum. Uh-huh. Esto habla un poco, o habla bastante, Sí. del momento de extrema debilidad que está atravesando el ingeniero Mauricio Macri. ¿Sí? Es decir, ficha limpia era un tema que lo puso Macri en agenda, Una propuesta, una obsesión de Macri. claro, una propuesta. Digamos que lo único que le queda a Macri, que no es poco, es Sí. Comodoro Pi, ¿no? Entonces, Mm. él necesita Sí. que la centralidad de la política pase por la justicia, porque si la centralidad de la política pasa por otro lado, él se tiene que volver a su casa, ¿no? Tiene muchas casas, todas ellas son muy lindas, pero no tiene ganas de volverse a su casa. Claro. Pará, y Tiene ganas de seguir, tiene ganas de conservar cierta centralidad. Exactamente. Digamos Acá que la centralidad se la arrebató Milei, o mejor dicho, se la entregó Macri, cuando para mí en un pésimo cálculo le dio el famoso abrazo, el pacto de Acasuso hace exactamente un año, a quien hoy es presidente. Esto puede ser de que haya una jugada en votación, lo pregunto pero porque lo desconozco, entre el peronismo, kirchnerismo y la Libertad Avanza. A ver, en este aspecto no está del todo confirmado, pero en otros aspectos eso suena en este punto no está del todo confirmado, pero en otros suena cada vez más fuerte. Porque hubo ausencia de libertarios para que haya quórum. Sí, bueno, la semana pasada fue más grosero todavía. Es decir, para tener quórum, el quórum son 128, ese es el número mágico. El que junta 129, perdón. El que junta 129 tiene la llave del Congreso. No me acuerdo si fue la semana pasada o la anterior, cuando se iba a tratar este mismo proyecto, había 128 diputados sentados, había un par dando vueltas, y no me acuerdo si la sesión estaba convocada a las 15, y a las 15:01, 15:02, Martín Menem la levantó por falta de quórum. Digamos, hay otra versión que dice que más que un acuerdo, lo que hay es una conciencia, o digamos, de la Libertad Avanza, de que ya avanzó demasiado, o un registro de que hay un número importante que se le puede volver en contra, ¿no? Claro. Es decir, en este aspecto, esta ley de ficha limpia tiene varios problemas. El primero, que digamos está hecha es una ley con nombre y apellido, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es una ley a medida. Esta ley es un traje a medida que le hacen a Cristina para que no sea candidata. Sí. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, aquí en la lectura que hace el gobierno nacional, no, polarizar
es una buena cosa, con lo cual el gobierno no tiene interés en proscribir a Cristina. Claro. El que parece tener un interés y que parece ser más del orden personal que el político es Mauricio Macri. Y lo otro es que esa ley puso, digamos, le resulta bastante irritante a otros sectores de la política, como los pichetos y los radicales sin peluca, ¿no? Entonces, hubo una advertencia también, digamos, recordemos que hace un tiempo largo que se viene, que Martín Menem está en la cuerda floja como presidente de la Cámara. Con lo cual, digamos, todo ese grupo está, digamos, hace un tiempo ya que el bloque de los pichetos funciona más como oposición que otra cosa. Entonces, digamos, hay quien dice en los pasillos que están buscando la excusa para no renovarle el mandato a Martín Menem como presidente de la Cámara. Ser presidente de la Cámara es una cuota de poder para nada despreciable, no solamente porque estás en la línea sucesoria de la sucesión presidencial, sos el cuarto, sino también porque manejas un montón de recursos, manejas la agenda legislativa, es un lugar clave. Y lo que dicen prácticamente todos, algunos en público y otros en privado, es que Martín Menem nunca estuvo a la altura, digamos. Es decir, que era una locura darle ese lugar a alguien que nunca había transitado por un cuerpo legislativo, y que en ese sentido Martín Menem no defraudó, es decir, tuvo una falta de pericia a la altura de su falta de experiencia. Claro. Entonces, ficha limpia funcionaba un poco como un límite, ¿no? Es decir, hasta acá te bancamos, si te pasa de esto, no. Claro. Y ahí retrocedieron. O sea, cuando ven que se está prendiendo fuego, dicen, bueno, no. Aflojen, no tiren más nafta. Hacen gárgaras, claro, pero no lo tragan. Claro, ¿sí? No tragan el vidrio. Exactamente. Quiero preguntarte, no sé si lo tenías ahí en carpeta para tratarlo, pero quiero hablar un segundito por lo menos de el encuentro que tuvieron Villarroel y el jefe de gabinete, ahí como haciendo las paces entre el Ejecutivo y Victoria Villarroel, en contraposición a lo que dijo días atrás en una entrevista el propio presidente Javier Milei de Villarroel, de que no era partícipe del gobierno, que ya tenía otra mirada, que tenía otra... que no iba. No. A ver, yo creo que digamos, la visita de Francos un poco nos da la razón. ¿En qué sentido? Tiene toda la pinta de ser una estrategia de control de daños. Es decir, ¿qué dijimos cuando ocurrió esto hace una semana ya? Discúlpeme. Sí. Dijimos que, digamos, Milei agrandado es peligroso, sí, porque no mide, porque piensa que está más allá de todo, sí, y en política la factura siempre llega, más tarde, más temprano, pero claro, no, digamos, es como una ley de la física, los actos, digamos, las cosas tienen consecuencias. Entonces, y también sostuvimos que, digamos, que el error de Milei no era blanquear esta situación, sino que era blanquearla con tanto tiempo de anticipación, porque casi que la liberaba a la vicepresidenta para hacer lo que quiera. Es decir, si el que rompe Milei, la vicepresidenta, queda en libertad de acción con el pase en la mano para armar políticamente, para tener candidatos propios, para tener agenda propia en el Senado, etcétera, 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 ¿no? Con lo cual, digamos, aún si hubiera, yo nunca los elija, pero sí, me imagino que si los asesores de Milei, suponiendo que los tuviera y que los escuchara, le hubieran dicho, está bien, hacelo, decilo, pero más centrado el año que viene, no ahora. Por eso tuvo que salir Franco como bombero con la manguera, con el matafuego, a tratar de hacerle mimos a Villarroel. Y Villarroel le va a sonreír para la foto. Claro, estaba sonriente. Villarroel se notaba. ¿Qué otra cosa puede hacer? Me siento importante. En ese sentido, políticamente es un poco más inteligente, es un poco menos torpe, con lo cual, por supuesto que lo va a recibir de buen grado, no le va a escupir el café ni el mate, y va a sonreír para la foto, pero de ninguna manera va a archivar sus planes de construcción política. Totalmente. Y también recordemos que los planes de construcción política de Villarroel no son los planes de construcción política de Villarroel, son los planes de los criminales de lesa humanidad que están presos en distintos penales de la Argentina, que están haciendo lobby y están muy enojados porque pusieron fortunas para la campaña de Milei y Milei no les está cumpliendo los acuerdos, porque Milei es un incumplidor serial de acuerdos. Y esto también deberían tenerlo presente, deberían haberlo sabido los gobernadores que no dieron quórum
para rechazar el DNU de toma de deuda. Claro. ¿No? Sí, totalmente. Lo otro que hay que decir también, discúlpeme chicos, que me voy acordando así de cosas sueltas, es que el quórum que no hubo no se puede disociar, ¿no? El comportamiento más errático del bloque de diputados de Unión por la Patria de este último mes o mes y medio, no se puede disociar de la manera en que se resolvió la interna por la conducción del Partido Justicialista Nacional, ¿no? Es decir, dijimos que no era que esto iba a dejar heridos y lamentablemente no nos equivocamos. Es decir, acá hay que decir, acá hay dos cosas, es decir, acá hay para repartir, para hacer dulce. Por un lado, vamos a decir, ¿pero qué? Hay gobernadores que prefieren pasarle una factura a Cristina que defender a la patria, porque convengamos que este DNU permite la destrucción total de la patria, permite una nueva ronda de endeudamiento. ¿Argentina está mal? Sí. ¿Puede estar peor? Sí, muchísimo peor, puede estar mucho más endeudada. Convengamos que lo que impidió que Alberto Fernández tuviera un gobierno, fue no solamente el condicionamiento de la deuda, sino su cobardía a la hora de plantear la situación, no solamente con los acreedores, sino con el pueblo argentino. Hizo de cuenta que la deuda no existía. Bueno, podemos estar muchísimo peor, porque podemos estar mucho más endeudados y en consecuencia mucho más condicionados políticamente. Entonces, por un lado, una lectura es, hay gobernadores a los que les importa más facturarle a Cristina lo que hizo que defender a la patria. Y por otro lado, podríamos decir que hubo una brutalidad por parte de Cristina, o de presidenta del PJ, en la manera en que se plantó, que también que no es lo más no es lo más adecuado cuando uno busca la unidad. Sí, ¿no? Por decirlo. Es algo que vemos que dentro del peronismo quedaron como fracciones, hay como una grietita ahí que no sé si se va a saldar o no, si se tiene que saldar o no, no lo sé, pero hay una grietita ahí entre diferentes bandos. Lo vemos en las peleas que existen entre Ferraresi y Mayra Mendoza. Efectivamente, donde esto se expresa peor es acá en la provincia de Buenos Aires. Sí. ¿No? Sobre todo en el conurbano. Por ahí, capaz que en otras provincias también se ve o se nota, pero nosotros por ahí no tenemos el foco puesto. Quizás sucede también, pero bueno, nosotros tenemos más el territorio de acá de la provincia de Buenos Aires más cercano. Lo que sí se ve es que ahí hay una puja y una puja de intereses donde claramente no están llevándose bien. Acá en la provincia de Buenos Aires llevamos las cosas a un nuevo escenario. Es decir, en muchas provincias, no voy a hablar de todas porque no he estado en todas, pero en muchas provincias el kirchnerismo es la cámpora. Es decir, no hay kirchnerismo más allá de la cámpora. Claro. Y lo que hay es muchos años de relaciones tensas entre los partidos justicialistas provinciales y la cámpora. ¿Sí? Eso por un lado. Sí. Y ellos no se podían, muchos de esos peronismos de otras provincias ven con sorpresa lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, que es una interna del propio kirchnerismo. Es decir, habíamos visto internas del peronismo entre el kirchnerismo y otros sectores, pongámosle que más conservadores, y ahora lo que ellos están viendo con sorpresa es que el kirchnerismo también se puede pelear entre sí, porque cuando dicen, esto es la disputa entre Axel y Máximo es una disputa del kirchnerismo, que nadie puede decir seriamente que Axel no es kirchnerista. Sí. No, es ya del pejotismo, como conocíamos antes, o del Partido Justicialista de años atrás, claramente no son, porque Axel nació con el kirchnerismo y bueno, y Máximo es el hijo de los Kirchner. Así que sí, efectivamente, es parte de una disputa del kirchnerismo y ya no del peronismo tradicional, si lo llamamos de alguna manera. O del peronismo como se ve, si bien lo remarcás vos, en otras provincias donde también el peronismo confluye en diferentes actores, diferentes son diferentes actores, diferentes jugadores de la política que muchas veces tienen poco de peronismo. Efectivamente.
Pero bueno. Se hablaba de una posible unión entre Massa. En realidad, a ver, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, cuando salió esta la posibilidad de que Cristina sea presidenta del PJ, que efectivamente después lo fue bastante cauto en las respuestas. Sobre todo salió a aclarar que él no apoyaba directamente a Quintela, bueno, esas observaciones que por ahí se tuvieron previas a lo que fue la definición final. Pero, valga la redundancia, ¿no? Definición final. Pero ahora se hablaba de un acercamiento aún mayor entre Massa, Cristina y Axel Kicillof. Ahora en estos momentos. En estos momentos, sí. Ojalá Sí. sea así, ¿no? Massa hasta hace muy poquito se había mantenido presidente, muy cauto. Bueno, como estuvo todo el año, ¿no? Sí. Y en algún momento avisó, digamos, miren que si hay 2 listas hay 3. Es decir, si ustedes no resuelven esto, yo lo que traigo es más kilo. Digamos, yo creo que funcionó como una especie de advertencia de hermano mayor, ¿no? Sí. Resuélvanlo ustedes porque si no va a ser peor, ¿no? Sí. Es cierto que las internas lo que tienen es un gran efecto ordenador. Es decir, las internas nos dan una medida de la realidad, de qué tiene cada uno. Claro. El problema que tiene eso es que nunca es exento de costo, ¿no? Los heridos, en el camino se dicen cosas duras. Los heridos que deja. Efectivamente. Sí. Siempre las internas dejan heridos. Vos sabés que ayer me quedé chusmeando, después de que hablamos, del sector intermedio, esa avenida finita del medio que existe hoy, que quizás más adelante puede ser más ancha o no, puede seguir siendo finita, y vi reuniones entre Schiaretti, Urtubey, Randazzo, Larreta. Es como que están todos confluyendo en ese espacio intermedio, tratando de hacer un poco de fuerza en el intermedio, que me imagino que debe estar, el monzoísmo debe estar ahí también. Sin indios. ¿Cómo? Para mí, hoy son caciques sin indios. Bien, o sea, no tienen poder territorial, podríamos decir. No es que no tienen poder territorial. O llegada territorial. A ver, no, lo que está pasando es que la sociedad se polarizó en términos ideológicos, con lo cual hay poco margen para escuchar la clase de mensaje que ellos plantean. Es decir, en un escenario como el que nos imaginamos, de mucha fragmentación política, por ahí hay 4 o 5 listas que sacan entre 10 y 15 puntos cada una, con lo cual ellos, digamos, pueden sobrevivir. Yo me imagino que ninguno de ellos es tonto, puede estar apostando a eso como estrategia de supervivencia. Ahora, ir más allá de eso les resultaría muy difícil, básicamente por el viento polarizador ideológico que sopla en el mundo y especialmente en Argentina. Es decir, cada vez es más difícil hablar con otra persona, digamos. Cada vez estamos, digamos, con el que estamos de acuerdo no necesitamos ni hablar porque nos entendemos con la mirada, y con el que está del otro lado nos sacamos chispas, nos pegamos piñas, nos insultamos por redes sociales, con lo cual, digamos, lo que te decía ayer o antes de ayer, no me acuerdo, hablan, digamos, me parece que el nuevo escenario es muy incómodo para este tipo de propuestas. Por no hablar de las dificultades que tendrían si accedieran a una posición de poder, ¿no? Para resolver los problemas que va a dejar este gobierno. Sí. Totalmente. Bueno, veremos a ver cómo continúa lo que sucede en el peronismo, kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires. Gasti, antes de despedirte, otro de los donde tenemos que ponerle la lupa encima de lo que está sucediendo es en esta reforma que quiere hacer el gobierno sobre el INTA. La verdad que es sumamente preocupante, y lo que tengo que decir es que estuve observando ayer y leyendo un par de informaciones sobre el tema. Es que acá lo único que quiere el gobierno es quedarse con las hectáreas y las propiedades que tiene el INTA, que son muchas, muy importantes en la ciudad de Buenos Aires y también en el interior del país. Van directamente por
las hectáreas y por las propiedades que tiene el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA. Efectivamente, quieren hacer un negocio agropecuario y yo agregaría, digamos, en los últimos años las últimas décadas fueron dramáticas para los pequeños productores, Sí. muchos tuvieron que vender, Sí. desaparecieron, Ujú. casi que se uniformó la producción en oleaginosa, ya casi no hay otro tipo de producciones, pero si esto no es peor todavía, si todavía sobreviven algunos productores pequeños, algunas producciones alternativas, es gracias al apoyo que les brinda el INTA, que hace una labor enorme, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por eso me parece que está bueno ponerle la lupa encima al tema y poder tratarlo con información, porque me parece que es muy preocupante y hay que alertar Sí, a la población, te más allá de que agregaría, lamentablemente te este agregaría. gobierno, por más de que lo alertemos, terminan haciendo lo que quiere. Para el gobierno es un tiro a dos bandas, porque por un lado es un negocio multimillonario y por otro lado la posibilidad de romper otra cosa que también funciona, ¿no? Totalmente, totalmente. Ahora, yo pregunto, cuando se rompen este tipo de organismos, donde hay propiedades que son por parte del Estado, ¿no? La justicia no puede hacer nada para poder, porque de última termina siendo de todos los argentinos las A ver, propiedades. poder sí puede. El El tema tema es que no es quiere. quién se anima, qué pasa con los tribunales de alzada, qué pasa si eso va a casación, qué pasa si va a la Corte Suprema, ¿no? Digamos, yo lo que me imagino es que debe haber un clima ahí, suponiendo que hay jueces que van al frente y fiscales que van al frente, bastante desmoralizador. Por decir, ¿para qué voy a jugar al héroe si más tarde o más temprano esto, digamos, lo van a apelar y va a terminar en un tribunal superior de alguien que juega al tenis con Macri, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, vamos a seguir de cerca el tema del INTA también. Gastoncito querido, como siempre, un placer enorme. Nos volvemos a encontrar Hasta mañana. mañana, Que amigos. tengas una buena jornada. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. Ahí lo teníamos a Gastón Garriga con el análisis político en Cueste lo que cueste. Nos pasamos un poquito, 11 y 11 minutos, señora, señor. Quédese acompañándonos hasta las 13 horas en la 96.3. Somos Cueste lo que cueste. Sí, vamos a escuchar un tema musical y cumplimos con la tanda publicitaria. No solo te traemos las noticias, también te invitamos a participar